El edificio donde funcionaba la firma de arquitectura era una imponente estructura de vidrio y acero, diseñada para intimidar tanto como para impresionar. Pero para Ana, cruzar esas puertas automáticas cada mañana se sentía más como entrar en una prisión de alta seguridad que en un lugar de creación, sí. Aunque las paredes transparentes y los acabados minimalistas gritaban modernidad, había rincones específicos, especialmente cerca de la vieja sala de archivos, donde todavía persistía un olor rancio a café quemado y papel envejecido, un aroma que funcionaba como un fantasma olfativo de su difunto padre. Él había fundado ese lugar con una visión humanista, creyendo que los edificios debían servir a las personas, pero esa filosofía se había ido evaporando lentamente tras su muerte, reemplazada por la frialdad corporativa que ahora imperaba. Ana solía detenerse un segundo en el vestíbulo, ajustándose la correa de su bolso desgastado, sintiendo cómo el aire acondicionado le helaba la piel, preparándose mentalmente para volverse invisible una vez más, una sombra funcional en los pasillos que ella misma ayudaba a mantener en pie. La rutina de Ana era de un sacrificio silencioso y brutalmente disciplinado. Llegaba siempre antes de que el sol terminara de salir y se marchaba cuando las luces de la ciudad ya eran la única iluminación exterior. Era ella quien revisaba los cálculos estructurales que otros ignoraban, quien corregía los planos mal trazados por los becarios y quien, en última instancia, aseguraba que las visiones artísticas de la firma no se derrumbaran por pura física básica. Sin embargo, su presencia en la oficina era tratada con la misma indiferencia que se le da al mobiliario. Era necesaria, estaba ahí, pero nadie le agradecía a la silla por sostenerlo. Sus compañeros pasaban por su lado dejándole pilas de trabajo sin siquiera hacer contacto visual, asumiendo que la hermana del jefe estaba allí para servirles. Esa invisibilidad no era accidental, sino una condición que ella había aceptado gradualmente, convencida de que su trabajo duro hablaría por sí mismo algún día, sin entender todavía que en ese entorno de tiburones, el silencio no era visto como virtud, sino como debilidad. El contraste se volvía doloroso y evidente en el momento exacto en que su cuñada, Ewa, hacía su entrada triunfal a media mañana, rompiendo la quietud monástica del estudio con el repiqueteo agresivo de sus tacones de diseñador sobre el piso de concreto pulido. Ewa no caminaba, desfilaba, envolviendo todo el espacio en una nube de perfume caro y dulzón, que se quedaba impregnado en el aire mucho después de que ella hubiera pasado. Mientras Anna vestía colores neutros y ropa práctica para moverse entre mesas de dibujo y obras, Ewa parecía salida de una revista de moda, siempre impecable, ruidosa y demandante de atención. Saludaba a todos con una efusividad calculada, lanzando besos al aire y risas estruendosas que obligaban a todos a levantar la vista de sus monitores. Para Ewa, la arquitectura no era sobre habitabilidad o estructura, sino sobre estética vendible y relaciones públicas. Ella era la fachada brillante de un edificio que por dentro estaba sostenido únicamente por el esfuerzo agotador y anónimo de Ana. La dinámica de poder en la oficina estaba claramente inclinada hacia quienes hacían más ruido, y nadie representaba mejor esa injusticia que Christoph, el actual director creativo que había tomado las riendas tras la muerte del padre de Ana. Christoph era un hombre que se dejaba deslumbrar fácilmente por el brillo superficial, y Ewa sabía exactamente cómo jugar con eso, alimentando su ego con halagos constantes y presentándole ideas robadas como si fueran genialidades propias. Ana observaba desde su escritorio, ubicado estratégicamente lejos de las ventanas panorámicas, cómo su cuñada se sentaba en el borde del escritorio de Christoph, balanceando una pierna y riendo de chistes sin gracia, mientras ella intentaba concentrarse en resolver un problema de drenaje complejo que amenazaba el último proyecto. Le resultaba nauseabundo ver cómo la competencia técnica era sistemáticamente ignorada en favor del carisma vacío, pero Anna se tragaba la bilis, recordándose a sí misma que el legado de su padre dependía de que la firma siguiera funcionando, sin importar quién se llevara el crédito en las fotos de prensa. Marek, el hermano de Ana y esposo de Ewa, era la pieza final, y quizás la más dolorosa de este rompecabezas disfuncional. Él deambulaba por la oficina con la actitud de un propietario que no tiene idea de cómo funciona su propio negocio. Su papel era mayormente decorativo, encargado de las relaciones con clientes, lo que en realidad significaba organizar almuerzos largos y cenas costosas financiadas por la empresa. Cuando se dignaba a hablar con Ana, lo hacía casi siempre para pedirle algo, que arreglara un presupuesto, que cubriera un error de Ewa, o que simplemente no pusiera esa cara larga,
porque deprimía al equipo. Él veía el talento de su hermana no como un don a cultivar, sino como una herramienta inagotable para financiar su estilo de vida de lujo y los caprichos de su esposa. La manipulación emocional era su arma favorita. Cada vez que Ana intentaba establecer un límite, Marek invocaba la memoria de sus padres y la importancia de la unidad familiar para mantenerla sumisa y trabajando. El incidente que cambiaría todo comenzó a gestarse semanas antes, con la preparación de una propuesta crucial para un grupo de inversores extranjeros interesados en un complejo hotelero de lujo en la costa. Ana se había volcado en cuerpo y alma a este proyecto, viendo en él la oportunidad perfecta para recuperar la esencia ecológica y humanista que su padre siempre había defendido. Pasó noches enteras sin dormir, dibujando a mano alzada y modelando en 3D un sistema de jardines verticales revolucionario que no solo embellecía la fachada, sino que purificaba el aire y reducía el consumo energético del edificio. Era un diseño técnico impecable y estéticamente conmovedor, una carta de amor a la arquitectura sostenible. Ana sentía, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de orgullo genuino. Estaba convencida de que este trabajo era tan sólido que ni siquiera la frivolidad de Ewa podría opacarlo, y que los inversores notarían la profundidad y la seriedad de su propuesta. Sin embargo, las señales de advertencia estuvieron ahí desde las reuniones previas, especialmente cada vez que Ewa entraba a la sala de juntas y miraba los planos de Ana con una mezcla de aburrimiento y desdén. La cuñada sugería cambios absurdos, como eliminar la ventilación natural para poner pantallas LED gigantes o cambiar los materiales locales por importaciones llamativas pero insostenibles. Cada vez que Ewa señalaba un punto en el plano con su dedo perfectamente manicurado, el brazalete de oro y diamantes, un reloj Cartier que Marek le había regalado tras un proyecto que, irónicamente, Ana había salvado del desastre, tintineaba contra la mesa de cristal. Ese sonido metálico y agudo se convirtió para Ana en un recordatorio constante de la injusticia. El oro en la muñeca de Ewa había sido pagado con las horas de sueño y el talento de Ana. A pesar de las interrupciones, Ana defendió su diseño técnico con datos, creyendo ingenuamente que la lógica y la calidad prevalecerían sobre el capricho. Llegó el día de la presentación final ante los inversores, una mañana gris y lluviosa que contrastaba con la iluminación artificialmente alegre de la sala de conferencias principal. Ana había llegado 2 horas antes para asegurarse de que cada maqueta estuviera perfectamente iluminada y que la presentación digital funcionara sin fallos. Llevaba su mejor traje, un conjunto sastre oscuro que, aunque elegante, la hacía parecer severa al lado de los vestidos de colores vibrantes que solía usar Ewa. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y esperanza, porque sabía que el éxito de este proyecto podría redefinir el rumbo de la empresa y tal vez devolverle un poco del respeto que había perdido. Repasó sus notas mentales una y otra vez, preparándose para explicar la complejidad del sistema de irrigación de los jardines verticales, segura de que esa sería la joya de la corona que convencería a los empresarios de firmar el contrato millonario. Cuando los inversores entraron, hombres de negocios con trajes impecables y miradas analíticas, el ambiente en la sala se cargó de una electricidad tensa. Krzysztof los recibió con apretones de manos firmes y sonrisas ensayadas, guiándolos hacia las sillas de cuero ergonómicas, mientras Marek servía agua y hacía comentarios triviales sobre el clima para romper el hielo. Ana estaba de pie junto a la pantalla de proyección, lista para tomar la palabra, con el control remoto de las diapositivas en la mano sudorosa. Sin embargo, justo antes de comenzar, Krzysztof se le acercó y con un gesto suave pero autoritario le quitó el control de la mano, susurrándole algo sobre dejar que Ewa maneje la narrativa emocional y pidiéndole que se sentara en una silla lateral, lejos de la cabecera de la mesa. Fue un movimiento tan rápido y discreto que los inversores apenas lo notaron, pero para Ana fue como recibir una bofetada en plena cara. La relegaban antes de que pudiera decir una sola palabra. Entonces ocurrió lo impensable, lo que terminaría de romper algo dentro de Ana para siempre. Ewa se levantó, radiante y segura, y comenzó a hablar sobre el proyecto como si la idea hubiera nacido de sus propias entrañas durante un sueño inspirador. Usaba palabras grandilocuentes y vacías,
apropiándose descaradamente de conceptos que Ana le había explicado con paciencia días atrás, pero distorsionándolos para que sonaran más comerciales. «Mi visión para este hotel», decía Ewa repetidamente, enfatizando el pronombre posesivo mientras paseaba por la sala, haciendo gestos teatrales que hacían brillar su reloj Cartier bajo las luces halógenas. Ana observaba la escena desde su rincón, paralizada por la incredulidad, viendo cómo su trabajo de meses, sus noches en vela y su homenaje al legado de su padre eran devorados y vomitados por una mujer que no sabía distinguir una viga de carga de una columna decorativa. No era solo un robo intelectual, era una violación de su identidad profesional frente a sus propios ojos. La presentación continuó, y la tortura psicológica para Ana se intensificó con cada diapositiva que pasaba. Ewa, en su ignorancia técnica, comenzó a describir los jardines verticales, no como el sistema de purificación de aire y aislamiento térmico que Ana había diseñado meticulosamente, sino como muros bonitos para selfies que atraerían a influencers. Ana sintió cómo se le helaba la sangre al escuchar cómo reducían su ingeniería sostenible a un simple fondo decorativo para redes sociales, despojando al proyecto de toda su integridad ética y funcional. Intentó intervenir suavemente en un momento para corregir un dato crítico sobre la carga estructural del agua, pero Krzysztof la cortó con una risa nerviosa y condescendiente, diciendo a los inversores que nuestra querida Ana a veces se pierde demasiado en los números y olvida la magia. Los inversores rieron cortésmente, y en ese instante, Ana comprendió que la verdad técnica no importaba. En esa sala solo se valoraba el espectáculo, y ella no era parte del elenco principal, sino parte del decorado que se podía mover o tapar según conviniera. El golpe de gracia llegó al final de la reunión, cuando los aplausos de los inversores aún resonaban en las paredes de cristal. Krzysztof, embriagado por la validación externa y la promesa de dinero fresco, pidió un momento de atención para hacer un anuncio espontáneo. Con una mano en el hombro de Ewa y una sonrisa de satisfacción, proclamó que, debido al evidente liderazgo visionario demostrado esa mañana, había decidido nombrarla oficialmente como la nueva directora creativa de la firma. El aire pareció salir de los pulmones de Ana, pero la humillación no terminó ahí. Krzysztof se giró hacia ella y con un tono que pretendía ser amable, pero que destilaba veneno, agregó que Ana sería reasignada como asistente técnica senior para apoyar las grandiosas ideas de Ewa, liberándola de la carga creativa para que pudiera centrarse en lo que mejor sabía hacer, obedecer y calcular. Fue una degradación pública, vestida de reestructuración corporativa, que le arrebataba no solo su puesto, sino su dignidad profesional frente a extraños. Cuando los inversores se marcharon, estrechando la mano de la nueva estrella de la empresa, la sala de juntas se transformó en un escenario de celebración exclusiva del que Ana fue tácitamente excluida. Ewa reía a carcajadas, aceptando las felicitaciones como si realmente hubiera dibujado una sola línea de esos planos, mientras Marek abría una botella de champán que tenía guardada para la ocasión. Ana se quedó allí, recogiendo los cables del proyector y guardando sus carpetas, sintiéndose invisible, una silueta gris en medio de la euforia ajena. Nadie le ofreció una copa, nadie le dio las gracias por las semanas de trabajo que habían hecho posible esa reunión. La indiferencia de sus compañeros y de su propia familia era más dolorosa que cualquier grito. Era la confirmación absoluta de que, para ellos, ella no era una persona con sentimientos y ambiciones, sino un recurso inagotable y sin alma, una máquina que se guardaba en el armario una vez cumplida su función. Marek, notando finalmente la rigidez en la postura de su hermana y temiendo quizás que ella rompiera el ambiente festivo con alguna queja, se le acercó con una copa en la mano y el rostro ligeramente enrojecido por el alcohol. La llevó a un rincón apartado del pasillo, lejos de los oídos de Krzysztof y Ewa, y antes de que Ana pudiera siquiera abrir la boca para expresar su dolor, él se adelantó con su habitual discurso manipulador. Le pidió, casi le ordenó, que no hiciera una escena y que fuera razonable. Con una frialdad que helaba los huesos, le explicó que necesitaban que este acuerdo funcionara para poder comprar la nueva casa en las afueras que Ewa tanto deseaba. «Piensa en la familia, Ana, no seas egoísta», le dijo, mirándola a los ojos sin un ápice de culpa. Para él, la humillación de su hermana era un precio pequeño y aceptable a pagar por mantener su estatus social. Le estaba pidiendo que se tragara su orgullo para financiar los caprichos de la mujer que acababa de robarle su carrera.
Ana salió de la oficina ese día mucho antes de su hora habitual, caminando como una autómata a través de los pasillos que su padre había diseñado. Sentía una presión insoportable en el pecho, una mezcla de ansiedad física y un dolor emocional tan agudo que le costaba respirar con normalidad. Cruzó el vestíbulo sin despedirse de nadie, ignorando la mirada curiosa de la recepcionista, y salió a la calle, donde el ruido del tráfico y el bullicio de la ciudad la golpearon como una ola de realidad hostil. Caminó hacia la estación de metro con la vista nublada, sintiendo que cada edificio que pasaba, cada estructura que veía, se burlaba de ella. Se sentía estúpida, ingenua por haber creído durante tanto tiempo que la lealtad y el mérito tenían algún valor en el mundo real. La traición de su hermano resonaba en su cabeza, repitiéndose en un bucle interminable, cada palabra una confirmación de que estaba sola, completamente sola, en una batalla que no sabía cómo pelear. El trayecto hasta su apartamento fue un borrón de luces de neón y rostros indiferentes en el vagón del tren. Ana se abrazaba a su bolso como si fuera un escudo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse en público. Al llegar a su edificio, un lugar antiguo y tranquilo que contrastaba radicalmente con la moderna frialdad de la casa de Marek, subió las escaleras sintiendo que sus piernas pesaban toneladas. Al entrar en su apartamento, el silencio la recibió como un viejo amigo, pero esa noche, el silencio se sentía diferente. No era paz, era vacío. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y se quitó los zapatos, quedando descalza sobre el suelo de madera fría. Todo en su casa estaba meticulosamente ordenado, pero esa noche el orden le pareció patético, el reflejo de una vida controlada y pequeña que acababa de ser aplastada por la ambición desmedida de otros. La catarsis llegó de golpe, sin previo aviso. Ana se dejó caer en el sofá, rodeada de pilas de libros de arquitectura y revistas de diseño que solían ser su refugio, y rompió a llorar. No fue un llanto suave de resignación, sino un sollozo gutural, feo y desesperado que sacudía todo su cuerpo. Lloraba por la injusticia, por la burla de Ewa, por la cobardía de Marek, y sobre todo, por la ausencia de su padre. Sentía que le había fallado a su memoria, permitiendo que su legado se convirtiera en un circo comercial y vulgar. Se sentía pequeña, una niña perdida en un mundo de adultos crueles que no entendía las reglas del juego. La vergüenza de haber sido degradada públicamente se mezclaba con la ira impotente, creando un cóctel emocional que la dejaba exhausta, tirada en el sofá con la cara hinchada y el maquillaje corrido, sintiendo que había tocado fondo. Después de lo que parecieron horas, cuando las lágrimas ya no salían y solo quedaba un dolor sordo en el pecho, Ana se levantó buscando algo, cualquier cosa, que le diera un poco de consuelo. Caminó hacia el estudio que había montado en una de las habitaciones, un espacio que era casi un santuario dedicado a la memoria de su padre. Allí, en una estantería baja, reposaba una vieja caja de madera de roble, robusta y sencilla, que había traído de la oficina del viejo fundador días después de su funeral, y que nunca se había atrevido a revisar a fondo por miedo a la nostalgia. La madera olía a tiempo y a cera, un aroma que la transportó instantáneamente a su infancia, a los días en que se sentaba en el suelo de la oficina, dibujando mientras su padre trabajaba. Esa noche, impulsada por la necesidad de conectar con él, decidió abrirla, buscando quizás una foto o una carta que le recordara por qué amaba la arquitectura. Lo que encontró dentro no fueron recuerdos sentimentales, sino algo mucho más pragmático y poderoso. Debajo de algunos bocetos antiguos y plumas estilográficas secas, había un sobre de manila grueso, sellado con lacre, que había pasado desapercibido durante años. Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo el contenido. Eran documentos legales, copias certificadas del testamento original y de la constitución de la sociedad. Ana comenzó a leer, al principio con dificultad por los ojos hinchados, pero luego con una atención voraz a medida que las palabras cobraban sentido. Su padre, previendo quizás la debilidad de carácter de Marek o la voracidad del mercado, había dejado una estructura accionaria muy específica. Ana no era solo una beneficiaria pasiva. Los documentos detallaban la existencia de un paquete de acciones preferentes clase A su nombre, que le otorgaban derechos de voto mayoritario en decisiones ejecutivas clave, independientemente del porcentaje económico que ostentaran los demás. El descubrimiento fue como un golpe eléctrico que recorrió su columna vertebral,
disipando instantáneamente la niebla de la tristeza. Ana releyó el párrafo 3 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Durante años, Marek y Krzysztof la habían tratado como a una empleada glorificada, haciéndole creer que su presencia en la empresa era una concesión graciosa por ser familia, cuando en realidad, legalmente, ella tenía la llave del reino. Se dio cuenta de que su ignorancia había sido la mayor aliada de sus enemigos. Su padre no la había dejado desprotegida, le había dejado una espada, y ella la había tenido guardada en una caja mientras otros la pisoteaban. En ese momento, en la soledad de su estudio, Ana sintió un cambio químico en su sangre. La tristeza caliente y húmeda se evaporó, dejando paso a una frialdad lúcida y calculadora. Recordó entonces al señor Jakub, el viejo asesor financiero y amigo íntimo de su padre, el único hombre que conocía todos los secretos contables de la familia y en quien podía confiar para confirmar el alcance de su poder. A la mañana siguiente, Ana no fue a la oficina a la hora habitual. Por primera vez en años, llamó para decir que llegaría tarde, alegando una cita médica que no existía. En su lugar, se dirigió a un barrio antiguo de la ciudad, lejos de los rascacielos de cristal, para encontrarse con el señor Jakub en una cafetería tradicional que solía frecuentar con su padre. Jakub era un hombre de la vieja escuela, de esos que todavía usan reloj de bolsillo y anotan todo en libretas de cuero, y su lealtad hacia el fundador era inquebrantable. Cuando Ana le mostró los documentos sobre la mesa de mármol desgastado, el anciano ajustó sus gafas y leyó en silencio, asintiendo lentamente mientras una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en su rostro. Confirmó lo que Ana sospechaba. Esos papeles no solo eran válidos, sino que eran una bomba de relojería legal que su padre había dejado plantada para proteger la integridad de la empresa, previendo exactamente el tipo de deriva comercial que estaba ocurriendo bajo el mando de Krzysztof y la influencia de Ewa. La conversación con Jakub destapó una realidad financiera que Ana, enfocada únicamente en la excelencia arquitectónica, había ignorado completamente. El contador le explicó con cifras frías y precisas que la aparente prosperidad de la firma era una fachada tan frágil como el ego de su cuñada. Bajo la dirección de Krzysztof, la empresa se había endeudado peligrosamente para financiar renovaciones estéticas de las oficinas y campañas de marketing vacías, descuidando el fondo de operaciones real. El éxito que celebraban no era más que una burbuja inflada con préstamos a corto plazo. Jakub reveló que Krzysztof estaba personalmente desesperado por liquidez. Sus malas inversiones personales y su intento de mantener un estilo de vida de playboy lo tenían al borde de la bancarrota personal, una información que mantenía oculta bajo 7 llaves, aterrorizado de que los socios o el banco se enteraran y ejecutaran sus garantías. Fue en ese momento, entre el aroma a café recién molido y el murmullo bajo de la cafetería, cuando la tristeza de Ana mutó definitivamente en una estrategia de guerra fría y calculada. Ya no sentía lástima por sí misma. Sentía una claridad mental afilada. Comprendió que la desesperación de Krzysztof era su oportunidad de oro. Si él necesitaba dinero rápido y ella tenía los recursos del fondo fiduciario de su padre, que había estado acumulando dividendos intactos durante años, podía comprarle su participación sin que él supiera quién estaba detrás de la oferta. Ana instruyó a Jakub para que actuara como intermediario a través de una sociedad anónima instrumental, un fondo fantasma que haría una oferta irrechazable por las acciones de Krzysztof. El plan era quirúrgico: aprovechar la codicia y la necesidad del director para despojarlo de su poder, sin que se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Cuando Ana finalmente llegó a la oficina cerca del mediodía, el ambiente estaba cargado de esa resaca eufórica post-éxito. Su retraso fue notado, pero interpretado erróneamente por Ewa y Marek como una señal de derrota, la pataleta de una niña celosa que no quería enfrentar la realidad. Ana no los corrigió. Entró con la cabeza baja, adoptando conscientemente el papel de la vencida, una actuación necesaria para que bajaran la guardia. Krzysztof ni siquiera la miró al pasar, demasiado ocupado revisando su teléfono con ansiedad, probablemente lidiando con sus acreedores, sin saber que la solución a sus problemas financieros llegaría pronto en forma de un contrato que sería también su sentencia de muerte profesional. Ana se sentó en su nuevo escritorio, una mesa pequeña y mal ubicada cerca de la impresora, y encendió su ordenador, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo todos la ignoraban, confinados en su propia arrogancia.
La transformación de su rol en la oficina fue inmediata y humillante, diseñada por Ewa para marcar territorio. La nueva directora creativa no perdió tiempo en ejercer su autoridad, delegando en Ana tareas que estaban insultantemente por debajo de su cualificación. Ana, querida, necesito que organices los muestrarios de telas por colores. Mi visión cromática no puede ser interrumpida por el desorden, le dijo Ewa, pasando por su lado y dejando caer una pila de retales sobre el teclado de Ana. En otro momento, Ana habría argumentado o sentido la picadura de la indignación, pero ahora, con el secreto de las acciones ardiendo en su bolsillo, simplemente asintió y se puso a trabajar. Cada orden absurda, cada gesto de desprecio, Ana lo archivaba mentalmente no como una ofensa, sino como combustible para el desenlace que estaba construyendo. Servir café o clasificar telas se convirtió en parte de su camuflaje, la niebla perfecta desde la cual lanzaría su ataque. Lo más doloroso, sin embargo, fue ver la mutilación sistemática de su proyecto del hotel. Ewa, en su afán por dejar su huella personal, comenzó a desmantelar los elementos ecológicos que daban sentido al edificio. El jardín vertical, que requiera un sistema de riego específico y mantenimiento, fue lo primero en caer. Es demasiado verde, demasiado sucio, trae insectos, decretó Ewa en una reunión de equipo a la que Ana asistió como oyente muda. En su lugar, propuso instalar paneles de neón gigantes con el logo del hotel y una fuente de agua iluminada con luces estroboscópicas, una monstruosidad que consumía energía de manera obscena y rompía la armonía con el entorno costero. Ana tuvo que ser quien redibujara los planos, eliminando su propia creación para insertar las vulgaridades de su cuñada. Dibujar esas líneas fue como herirse a sí misma, pero lo hizo con precisión técnica, sabiendo que esos planos nunca llegarían a construirse realmente bajo el mandato de Ewa. Marek, por su parte, vivía en una realidad paralela de gratificación anticipada. Convencido de que el dinero del proyecto del hotel ya estaba asegurado y que su posición era intocable, comenzó a gastar dinero que aún no había entrado en las cuentas de la empresa. Ana lo escuchaba hablar por teléfono en los pasillos, cerrando tratos para la compra de un coche deportivo y discutiendo los detalles de la hipoteca para la nueva casa. Era una exhibición patética de irresponsabilidad financiera que le revolvía el estómago a Ana. Su hermano no solo era cómplice de su degradación profesional, sino que estaba dispuesto a hipotecar el futuro de la empresa familiar por un estatus social efímero. Verlo tan confiado, tan ajeno al abismo que se abría bajo sus pies, le provocaba a Ana una mezcla de lástima y desprecio. Él era un niño jugando a ser magnate con el dinero del Monopoly, mientras ella jugaba a ajedrez en el mundo real. A medida que pasaban los días, la operación de compra de acciones avanzaba en las sombras. Jakub le informaba a Ana cada noche sobre los progresos. Krzysztof había mordido el anzuelo con una rapidez desesperada, tal como habían predicho. La oferta de compra por sus acciones, aunque justa, venía con cláusulas de confidencialidad estrictas y una transferencia inmediata de fondos, algo que el director necesitaba como el aire para respirar. Él creía que estaba vendiendo a un fondo de inversión extranjero anónimo, que solo quería participación económica y no control operativo, una suposición arrogante que no se molestó en verificar con la debida diligencia. Ana firmaba los documentos necesarios en la mesa de su cocina, bajo la luz amarilla de una lámpara vieja, sintiendo cómo cada firma le devolvía un pedazo de su alma y la acercaba más al momento de la verdad. En la oficina, la tensión entre la visión de Ewa y la realidad técnica comenzaba a crear fracturas. Los contratistas llamaban confundidos por los cambios constantes en los planos y la elección de materiales inadecuados que Ewa insistía en usar por pura estética. Ana, en su rol de asistente, recibía estas llamadas de queja. Antes, habría corrido a solucionar los problemas para proteger la reputación de la firma. Ahora, se limitaba a tomar nota y pasar los mensajes a Ewa, dejando que la incompetencia de su cuñada quedara expuesta. La señora directora creativa decidirá, respondía Ana con voz neutra a los ingenieros frustrados. Dejar que el caos creciera controladamente era parte de su táctica. Necesitaba que la evidencia de la mala gestión fuera irrefutable para cuando llegara el momento de tomar el mando, asegurándose de que nadie pudiera cuestionar la necesidad de un cambio drástico en la dirección. La soledad de Ana durante este periodo fue absoluta, pero, curiosamente, no se sintió sola. Se sentía acompañada por la presencia silenciosa de su padre.
Cada vez que Ewa pasaba presumiendo el reloj Cartier, haciendo que los diamantes destellaran bajo las luces, Ana tocaba discretamente la correa de cuero desgastado del viejo reloj de su padre que ahora llevaba siempre en su muñeca. Ese objeto se había convertido en su talismán, un recordatorio físico de la paciencia y la integridad. Mientras Ewa necesitaba el ruido y la validación externa para sentirse poderosa, Ana descubrió que su fuerza residía en el silencio y en la certeza de saber quién era y de qué era capaz. Estaba construyendo su venganza ladrillo a ladrillo, con la misma meticulosidad con la que se diseña un rascacielos, asegurándose de que los cimientos fueran lo suficientemente profundos para soportar la tormenta que estaba a punto de desatar sobre aquellos que la habían subestimado. La confirmación final llegó un martes por la tarde, un día gris que no prometía nada extraordinario. El teléfono de Ana vibró en su bolsillo con un mensaje escueto del señor Jacob. «Está hecho. El pájaro está en la jaula». Esas 5 palabras significaban que la transferencia de acciones se había completado y registrado legalmente. Krzysztof había vendido su participación mayoritaria al fondo instrumental controlado por Ana, creyendo que se libraba de sus deudas sin perder su puesto, ignorando que acababa de firmar su propia destitución. Ana sintió una descarga de adrenalina pura, pero su rostro permaneció impasible frente al monitor de su ordenador. Nadie en la oficina notó que la mujer silenciosa que tecleaba en la esquina acababa de convertirse en la dueña absoluta de sus destinos. La sensación de poder era embriagadora, no por la vanidad del mando, sino por la seguridad de que la justicia, aunque lenta, finalmente había llegado para poner orden en el caos que ellos habían creado. El cambio en la actitud de Krzysztof fue inmediato y repugnante. Con su cuenta bancaria repentinamente saneada gracias al dinero de Ana, aunque él no lo sabía, recuperó su arrogancia habitual multiplicada por 10. Paseaba por la oficina con un aire de suficiencia renovado, haciendo chistes en voz alta y palmoteando las espaldas de los empleados, como si fuera un rey benevolente. Incluso tuvo la audacia de acercarse al escritorio de Ana para decirle, con una sonrisa paternalista, que las cosas iban a mejorar mucho y que pronto podrían contratar a más personal de apoyo para ayudarla con las tareas menores. Ana lo miró a los ojos, sosteniendo la mirada un segundo más de lo socialmente aceptable, y asintió lentamente. Él interpretó su silencio como sumisión, incapaz de ver la sentencia que brillaba en sus pupilas. Era fascinante y aterrador ver cómo la confianza ciega de un hombre mediocre podía cegarlo ante el peligro inminente que tenía justo enfrente de sus narices. Mientras tanto, la tiranía de Ewa alcanzaba nuevas cotas de absurdo. Embriagada por su nuevo título y la aparente seguridad financiera de su marido y de Krzysztof, comenzó a tratar a Ana no ya como a una asistente, sino como a una sirvienta personal. Una tarde, le pidió que saliera a comprar unas velas específicas de una tienda al otro lado de la ciudad para decorar su propia oficina, alegando que el aura del espacio necesitaba ser purificada y que ella estaba demasiado ocupada creando para lidiar con el tráfico. Ana tomó la tarjeta corporativa que Ewa le tendió con desdén y salió a cumplir el recado sin protestar. Caminó por las calles bajo la lluvia, sintiendo el agua fría en la cara, pero por dentro ardía. Cada humillación, cada recado degradante, era anotado en su libro de cuentas mental. Estaba acumulando pruebas, no para un juicio legal, sino para blindar su conciencia. Cuando dejara caer la guillotina, no quería sentir ni una pizca de remordimiento. En el frente del proyecto hotelero, la situación se deterioraba tal como Ana había previsto. Los contratistas, confundidos por las instrucciones contradictorias de Ewa, comenzaron a enviar correos electrónicos de advertencia que la nueva directora creativa ignoraba o respondía con vaguedades artísticas. El jefe de obra llamó a Ana, desesperado, explicando que la instalación de la fuente de neón requería romper la losa de cimentación principal, algo que pondría en riesgo la estabilidad del edificio frente al mar. En cualquier otro momento, Ana habría corrido al sitio, detenido las máquinas y rediseñado la solución, pero esta vez simplemente le pidió al contratista que pusiera sus preocupaciones por escrito y se lo enviara a Ewa con copia a la dirección. Dejó que el error siguiera su curso. Ver cómo destruían su diseño dolía físicamente, como ver quemar un libro amado, pero sabía que era necesario que el fracaso fuera total y documentado para justificar la purga que vendría después. La invitación a la cena de celebración llegó el jueves, entregada por Marek en persona. Se acercó al cubículo de Ana con esa sonrisa encantadora y falsa que usaba para manipular a los clientes.
Le dijo que querían celebrar el cierre exitoso de la ronda de inversión y el brillante futuro de la empresa bajo la nueva dirección creativa. Insistió en que era importante que ella estuviera allí, que era un momento familiar y que querían dejar atrás las tensiones recientes. Ana sabía leer entre líneas. Querían regodearse, querían exhibir su triunfo delante de ella y probablemente oficializar su nueva posición subordinada en un entorno donde ella no pudiera negarse sin parecer la aguafiestas amargada. Aceptó con un suave «allí estaré», viendo cómo el alivio cruzaba el rostro de su hermano. Él pensaba que la había domesticado. No sabía que acababa de invitar al verdugo a su propia mesa. La noche del viernes, Ana se preparó con una calma ritualística en su apartamento. No eligió un vestido de gala, ni nada que intentara competir con el estilo estridente de Ewa. Optó por un vestido negro sencillo, de corte impecable y tela de calidad, algo sobrio y elegante que proyectaba autoridad sin gritarla. Se recogió el pelo de manera severa, dejando su rostro despejado, y se aplicó un maquillaje mínimo. El toque final, y el más importante, fue el reloj de su padre. Al abrochar la correa de cuero desgastado en su muñeca, sintió el peso familiar del metal contra su pulso. No era una joya decorativa como el Cartier de Ewa, era una máquina del tiempo, un símbolo de continuidad y resistencia. Se miró al espejo y no vio a la hermana desplazada ni a la empleada gris. Vio a la hija de su padre, a la arquitecta, a la dueña. Respiró hondo, llenando sus pulmones de determinación, y salió hacia la casa de su hermano. La residencia de Marek y Ewa era un chalet moderno en una zona exclusiva, una estructura de cubos blancos y grandes ventanales que parecía más una galería de arte que un hogar. Al entrar, Ana fue golpeada por la frialdad del ambiente. Todo era blanco, gris y cromado. No había libros, ni fotos familiares antiguas, ni rastro de vida real. Era una casa de revista, diseñada para ser mirada, no vivida. El contraste con el apartamento cálido y lleno de historia de Ana no podía ser mayor. Ewa la recibió con una copa de champán en la mano y un vestido de lentejuelas doradas que lastimaba la vista, dándole 2 besos al aire cerca de las mejillas y comentando con condescendencia lo descansada que se veía Ana, insinuando que su menor carga de trabajo le estaba sentando bien. Ana sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y entró en la boca del lobo. La cena se sirvió en una mesa larga de vidrio templado, bajo una lámpara de diseño que parecía una araña metálica. Además de Marek y Ewa, estaba Krzysztof, quien ya estaba visiblemente afectado por el alcohol, riendo demasiado fuerte y ocupando demasiado espacio. La conversación giraba exclusivamente en torno a ellos mismos. El dinero que iban a ganar, los viajes que planeaban hacer y lo inteligentes que habían sido al asegurar la inversión extranjera. Hablaban del misterioso inversor que había comprado las acciones de Krzysztof, como si fuera un benefactor anónimo y estúpido que les había regalado el dinero sin pedir nada a cambio. Ana escuchaba en silencio, cortando su carne con precisión quirúrgica, fascinada por la ironía dramática de la escena. Estaban brindando por su propia destrucción con el dinero de la mujer sentada frente a ellos, a la que ni siquiera se dignaban a incluir en la conversación real. En un momento dado, Marek se levantó para hacer un brindis, golpeando su copa con un tenedor de plata. Habló sobre la visión y la familia, palabras que en su boca sonaban huecas y prostituidas. Agradeció a Krzysztof por su liderazgo y a Ewa por su genialidad creativa, que había salvado el proyecto del hotel. Luego, dirigió su mirada hacia Ana y con un tono que pretendía ser magnánimo, dijo que también agradecían el apoyo técnico de Ana, que siempre era tan confiable y constante. Fue un elogio envenenado, reduciéndola una vez más a un engranaje utilitario. Ewa soltó una risita y añadió: «Sí, Ana es nuestra roca. Un poco aburrida, pero necesaria para que nosotros podamos volar». Las risas de los tres resonaron en el comedor acústicamente imperfecto, rebotando en las paredes vacías. Ana dejó sus cubiertos sobre el plato, haciendo un sonido metálico seco que cortó momentáneamente las risas. Llegó entonces el momento que Ana sabía que ocurriría, la verdadera razón de la invitación. Ewa, con gestos teatrales, sacó una carpeta de diseño de debajo de la mesa y la deslizó sobre el vidrio hacia Ana. «Tenemos una sorpresa para ti», dijo con voz melosa. «Como el proyecto va a crecer tanto, hemos decidido formalizar tu posición.
Queremos que seas mi asistente ejecutiva personal. Tendrás un pequeño aumento y te encargarás de toda mi agenda, mis viajes y la supervisión técnica de mis ideas. Es una gran oportunidad para que aprendas de la parte creativa. Ana abrió la carpeta y vio el contrato. Era humillante, una renuncia total a cualquier autoría arquitectónica, convirtiéndola legalmente en secretaria glorificada. Marek la miraba esperando gratitud. Krzysztof la miraba con indiferencia. El silencio se estiró en la habitación, tenso y vibrante. Ana cerró la carpeta suavemente, apoyó las manos sobre la mesa y, en lugar de responder, buscó con la mirada un objeto pesado que tenía cerca, una solidez de cristal tallado, un salero antiguo que desentonaba en esa mesa moderna, quizás el único objeto real en esa casa. Ana extendió la mano lentamente y sus dedos se cerraron en torno al pesado salero de cristal tallado que presidía el centro de la mesa, un objeto antiguo que pertenecía a la colección de su abuela y que Marek se había llevado sin permiso. El cristal estaba frío al tacto, sólido y real, un contraste brutal con la fragilidad de las mentiras que sostenían aquella cena. Lo levantó apenas unos centímetros y lo dejó caer de nuevo sobre la mesa de vidrio con un golpe seco y contundente. El sonido no fue estruendoso, pero sí autoritario. Un clac nítido que cortó el aire y silenció instantáneamente el zumbido de la conversación y el tintineo de los cubiertos. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando una disculpa por un movimiento torpe, pero encontraron únicamente la mirada de Ana, fija, límpida y desprovista de cualquier timidez. En ese momento, la hermana invisible se desvaneció y algo mucho más peligroso ocupó su lugar en la cabecera emocional de la mesa. «No voy a firmar esto, Ewa», dijo Ana, con una voz suave que llevaba una resonancia metálica, como si estuviera dictando una sentencia judicial irrefutable. No había temblor en sus manos, ni duda en su postura. Empujó la carpeta hacia el centro de la mesa, justo al lado del salero, tratándola como si fuera un objeto contaminado. Y la razón por la que no voy a firmar no es por orgullo herido, ni porque me ofenda ser tu secretaria, aunque la oferta es insultante en sí misma. No voy a firmar porque este contrato no tiene ninguna validez legal. Ninguno de los documentos que han preparado la tiene, porque quien los ofrece carece de la autoridad ejecutiva para hacerlo. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras flotaran en el aire viciado del comedor, observando cómo la confusión empezaba a nublar la sonrisa arrogante de su cuñada y cómo Marek dejaba su copa a medio camino de la boca, intuyendo instintivamente que el suelo estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Krzysztof fue el primero en reaccionar, soltando una risa nerviosa y condescendiente, intentando recuperar el control de la situación con su habitual paternalismo tóxico y desinformado. «Ana, querida, creo que el vino se te ha subido a la cabeza y estás confundida. Soy el director general y accionista mayoritario de esta firma, y Ewa es la directora creativa nombrada por mí. Tenemos toda la autoridad del mundo para reestructurar el personal. No compliques las cosas innecesariamente. Firma y celebra con nosotros». Se inclinó hacia adelante, intentando intimidarla con su presencia física. Pero Ana ni siquiera parpadeó. Lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo vacilar y le preguntó con una calma aterradora: «¿Estás seguro de eso, Krzysztof? ¿Estás completamente seguro de que sigues siendo el accionista mayoritario? ¿O acaso tu memoria selectiva olvidó la transacción que cerraste apresuradamente el martes pasado con el fondo de inversión Aurora para cubrir tus deudas de juego?» El color desapareció del rostro de Krzysztof tan rápido que parecía que le hubieran drenado la sangre en un segundo. La mención específica del fondo Aurora y de sus deudas secretas fue un golpe directo a su línea de flotación. Eran secretos vergonzosos que él creía enterrados bajo acuerdos de confidencialidad blindados. Abrió la boca para negar, para gritar, pero no salió ningún sonido articulado, solo un jadeo de pez fuera del agua. Ana continuó, implacable, no disfrutando del dolor ajeno, sino de la verdad saliendo finalmente a la luz. Vendiste el 40% de tus acciones, Krzysztof. Lo hiciste con prisa, desesperado por liquidez inmediata, sin investigar quién estaba realmente detrás de esa sociedad instrumental anónima. Asumiste arrogantemente que era un grupo extranjero pasivo. Error. El fondo Aurora soy yo. El dinero con el que pagaste tus deudas esta semana salió de mi fideicomiso, del legado de mi padre que tanto despreciaron.
Marek soltó su copa, que se volcó derramando vino tinto sobre el mantel blanco inmaculado, una mancha oscura que se expandió como una herida abierta, pero nadie se movió para limpiarla. «¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Compraste las acciones a sus espaldas?», balbuceó su hermano, mirando alternativamente a su esposa y a su socio, tratando de calcular las implicaciones catastróficas. Ana giró la cabeza hacia él, con una mirada cargada de una decepción tan antigua como profunda. «No solo compré las acciones de Krzysztof Marek, sumadas a las acciones preferentes con derecho a voto que papá me dejó en su testamento, y que ustedes nunca se molestaron en verificar por pereza, ahora controlo el 75% de la compañía. Soy la dueña absoluta. Soy la junta directiva. Soy la única voz que importa. Y tú, hermano, has estado gastando dinero de bonificaciones futuras que acabo de cancelar hace una hora. Esa casa nueva, este estilo de vida, todo se basa en humo». Ewa, que había estado paralizada por el shock inicial, finalmente reaccionó con la furia de quien ve amenazado su reinado de fantasía. Golpeó la mesa con las manos, haciendo tintinear sus pulseras de oro, y gritó con voz estridente: «Eso es ridículo y mentira. No puedes hacer eso. Krzysztof me nombró directora creativa delante de los inversores. Es oficial. Hicimos una presentación. Tengo el contrato aquí mismo». Su rostro, habitualmente compuesto para las fotos de redes sociales, estaba distorsionado por el pánico genuino. No podía concebir un mundo donde ella no fuera el centro de atención, donde su voluntad no fuera ley. Para ella, la realidad era lo que ella decidía que fuera, y la intrusión de los hechos legales fríos de Ana era una ofensa personal imperdonable. Ana la miró con una frialdad casi clínica, como quien observa a un espécimen fascinante pero desagradable bajo un microscopio de laboratorio. El nombramiento de un cargo ejecutivo de ese nivel requiere la aprobación formal de la junta directiva según los estatutos, Ewa. Como accionista mayoritaria, nunca aprobé esa moción ni firmé tal designación. De hecho, revisé las actas esta mañana con el departamento legal y no existe nada. Tu promoción nunca fue registrada oficialmente en los libros de la empresa. Fue solo un anuncio verbal de un director que ya no tenía poder real para hacerlo. Eres, y siempre has sido, una empleada externa contratada por proyecto específico, y ese contrato que tienes ahí, señaló la carpeta con la barbilla, es papel mojado. No eres directora creativa. En este momento, técnicamente, ni siquiera tienes permiso para entrar al edificio sin un pase de visitante temporal. El silencio que siguió fue absoluto, denso y sofocante, pesando toneladas sobre los hombros de los presentes. La realidad de la situación se asentó sobre la mesa como una losa de hormigón armado. La dinámica de poder se había invertido tan brutalmente que el aire parecía faltar en la habitación hermética. Krzysztof estaba hundido en su silla, con la cabeza entre las manos, sabiendo que estaba arruinado profesionalmente. Había vendido su empresa a la persona que más había humillado y subestimado. Marek miraba a Ana como si fuera una extraña, una invasora alienígena que había tomado el cuerpo de su dócil hermana, y Ewa miraba su reloj Cartier, girándolo nerviosamente en su muñeca, como si el objeto pudiera anclarla a su estatus perdido, pero el brillo de los diamantes ahora parecía vulgar, falso, un disfraz que se desmoronaba ante la verdad. Ana tomó un sorbo de agua de su copa, el líquido fresco limpiando su garganta, y sintió una paz extraña y desconocida. No había euforia maniática, no había ganas de reírse maquiavélicamente como en las películas de venganza. Solo había la satisfacción tranquila de la simetría restaurada, del orden regresando al caos. Había pasado años viendo cómo la vanidad y la estupidez gobernaban el legado de su padre, y ahora, con unas pocas frases bien colocadas, había devuelto la lógica al sistema. «Durante años», dijo Ana, rompiendo el silencio nuevamente con voz firme, «me dijeron que yo era el pasado, que era aburrida, que no tenía visión comercial. Pero ustedes olvidaron la lección más básica de la arquitectura. Una estructura sin cimientos sólidos colapsa inevitablemente. Ustedes construyeron un castillo de naipes sobre mi espalda, asumiendo que yo me quedaría quieta para siempre sosteniéndolo. Se equivocaron gravemente». Se levantó de la silla con movimientos fluidos y elegantes, dominando el espacio. No había terminado su cena, pero el apetito se le había cerrado hacía mucho ante tanta hipocresía. Recogió su bolso del suelo y alisó su vestido negro, preparándose para salir de ese mausoleo moderno.
No necesitaba gritarles. No necesitaba insultarlos con palabras soeces. La verdad era el ácido más corrosivo que existía. Mañana a las 9 en punto habrá una reunión general obligatoria en la oficina. Les sugiero que no lleguen tarde. Y Ewa... Ana se detuvo un momento, mirando a su cuñada directamente a los ojos, despojándola de cualquier pretensión de superioridad. Lleva todas las muestras y los planos del hotel a primera hora. Vamos a revertir todos tus cambios estéticos. El jardín vertical vuelve al proyecto original. El hotel de Instagram se acabó hoy. Vamos a construir arquitectura de verdad, o no construiremos nada. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, sus pasos resonando firmes y rítmicos sobre el suelo de porcelanato de la casa de su hermano. Detrás de ella, dejó una escena de devastación emocional absoluta. 3 personas sentadas alrededor de una mesa llena de comida cara que ya no podían tragar, atrapadas en las ruinas humeantes de sus propias ambiciones desmedidas. Ana salió a la noche fresca, respirando profundamente el aire nocturno que le supo a libertad. Por primera vez en años, el peso opresivo en su pecho había desaparecido por completo. Miró hacia el cielo, donde las estrellas apenas se veían por la contaminación lumínica de la ciudad, y sonrió, no con los labios, sino con el alma. Tenía mucho trabajo difícil por hacer al día siguiente, muchas correcciones dolorosas que realizar, pero por primera vez en su vida adulta, el futuro le pertenecía completamente a ella. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y frío, una luminosidad cruda que parecía diseñada para exponer verdades ocultas. Ana llegó a la oficina a las 8 en punto, no como la primera empleada que abre la puerta para que otros entren, sino acompañada por 2 auditores externos y un nuevo jefe de seguridad privada. Su entrada no fue furtiva. El sonido de sus pasos resonó con autoridad en el vestíbulo de mármol. No se dirigió a su pequeño escritorio en la esquina oscura, sino que fue directamente a la sala de servidores centrales con los técnicos, asegurando el control digital de la empresa antes de que nadie más pusiera un pie en el edificio. Bloqueó las cuentas de correo de Krzysztof, Ewa y Marek y congeló las tarjetas de crédito corporativas. Fue un movimiento táctico silencioso y devastador, ejecutado mientras el personal de limpieza aún pasaba la aspiradora, asegurándose de que, para cuando sus enemigos llegaran, ya hubieran perdido las armas antes de empezar la batalla. A las 9, la oficina comenzó a llenarse con el murmullo habitual de los empleados, pero el ambiente cambió drásticamente cuando notaron la presencia de los guardias de seguridad en el pasillo ejecutivo. La tensión era palpable. Los arquitectos y delineantes se miraban entre sí, intuyendo que algo grande estaba ocurriendo. Krzysztof llegó 10 minutos tarde, con ojeras profundas y el traje arrugado, evidencia de una noche de insomnio tras la cena desastrosa. Intentó entrar a su despacho con su tarjeta de acceso, pero el lector emitió un pitido rojo de rechazo. Lo intentó de nuevo, golpeando el plástico con frustración, hasta que uno de los guardias se le acercó y, con voz monótona y profesional, le informó que su acceso había sido revocado y que debía dirigirse inmediatamente a la sala de conferencias de cristal, donde la nueva administración lo esperaba. La visión del gran jefe, siendo escoltado como un intruso, envió una onda de choque por toda la planta abierta. Ewa y Marek llegaron poco después, intentando mantener una fachada de normalidad que resultaba patética. Ewa llevaba gafas de sol oscuras en el interior y caminaba con la cabeza alta, pero sus manos temblaban visiblemente al sostener su café. Al ver a Krzysztof discutiendo con seguridad, su compostura se resquebrajó. Fueron conducidos a la misma sala de reuniones donde días atrás habían humillado a Ana. Esta vez, la disposición era diferente. Ana estaba sentada en la cabecera, flanqueada por el Sr. Jakub y los auditores. No había maquetas, ni proyecciones, solo carpetas de documentos legales y cartas de despido redactadas. El resto del personal de la oficina se congregó discretamente alrededor de las paredes de vidrio, observando la escena como testigos mudos de un juicio sumario, incapaces de apartar la vista de la transformación radical de la mujer que hasta ayer les servía el café. Ana no perdió tiempo en preámbulos emocionales ni en discursos vengativos. Trató la reunión con una eficiencia quirúrgica. Cuando los 3 se sentaron, ella deslizó un documento hacia Krzysztof. Esto es la confirmación de la venta de tus acciones y tu cese inmediato como director general por mala gestión financiera y conflicto de intereses, dijo con voz neutra. Los auditores han encontrado irregularidades en tus gastos personales cargados a la empresa. Tienes 2 opciones:
Aceptas el despido silencioso y te marchas ahora mismo sin hacer ruido, o llevamos esto a los tribunales y hacemos pública tu insolvencia. Christoph, pálido y sudoroso, miró los papeles, sabiendo que estaba acorralado. No hubo lucha, ni gritos de protesta. Firmó su renuncia con una mano temblorosa, completamente derrotado por la evidencia de su propia codicia, y salió de la sala escoltado, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Luego llegó el turno de Ewa. Ana se giró hacia ella, y por un segundo, la sala contuvo el aliento. Ewa intentó hablar, balbuceando algo sobre su contrato y sus derechos, pero Ana levantó una mano para detenerla. Como te dije anoche, tu puesto nunca existió oficialmente, Ewa. Eras una proveedora de servicios externos, y hoy rescindimos tu contrato por incumplimiento técnico y daños a la reputación de la firma. Ana señaló una caja de cartón vacía que había dejado preparada sobre la mesa. Tienes 10 minutos para recoger tus objetos personales. Solo lo personal. Cualquier boceto, plano o muestra comprada con dinero de la empresa se queda aquí. Y Ewa, añadió Ana cuando su cuñada se levantó indignada. Deja la tarjeta de acceso y el teléfono de la empresa sobre la mesa. Ya han sido desactivados. La caminata de Ewa hacia lo que ella llamaba su oficina fue el momento más tenso que se había vivido en años en ese lugar. Bajo la mirada de todos los empleados a los que había tratado con desdén, tuvo que vaciar los cajones de su escritorio. Intentó llevarse una carpeta de diseños, pero Ana, que la seguía de cerca, se la quitó suavemente de las manos. Propiedad intelectual de la firma, le recordó. Ewa, roja de ira y vergüenza, solo pudo llenar la caja con sus cosméticos, un par de zapatos de repuesto y algunas revistas de moda. Al salir, el sonido de sus tacones ya no sonaba autoritario, sino hueco, como una retirada desordenada. Nadie se despidió de ella. El silencio de los empleados fue el veredicto final sobre su gestión. Salió del edificio cargando su caja, con el reloj Cartier brillando inútilmente en su muñeca, expulsada del reino que creyó suyo. Marek fue el último en quedar en la sala. Se había quedado sentado, pequeño y encogido, esperando quizás que el vínculo de sangre lo salvara del naufragio. Cuando quedaron solos con los abogados, intentó sonreír, una mueca débil y suplicante. Ana, hermanita, entiendo lo de ellos, pero nosotros somos familia. Podemos arreglar esto. Yo puedo ayudarte a dirigir. Ana lo cortó con una mirada que era pura tristeza endurecida. La familia se ayuda, Marek, no se explota. Tú permitiste que me humillaran para pagar tus lujos. Le entregó su carta de despido. Estás fuera. Tu puesto de relaciones públicas es innecesario. Y respecto a la casa nueva, espero que hayas leído la letra pequeña de la hipoteca, porque sin tu sueldo y sin los bonos que esperabas, el banco no tardará en llamar. La expulsión de su hermano fue lo más difícil emocionalmente, pero lo más necesario profesionalmente. Marek intentó argumentar, pasar de la súplica a la amenaza, diciendo que papá no hubiera querido esto. Ana se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa, y le respondió con voz firme: papá construyó esto con trabajo, no con estafas. Estoy salvando su legado de ti. Vete a casa, Marek. Cuando él salió, arrastrando los pies y murmurando maldiciones, Ana sintió que una parte de su pasado se cerraba para siempre. Se sentó sola en la sala de conferencias vacía durante 1 minuto, permitiéndose exhalar todo el aire que había contenido, sintiendo el vacío repentino alrededor, pero sabiendo que ese vacío era necesario para poder construir algo nuevo y sólido. Después de la limpieza ejecutiva, Ana salió al área común de trabajo. Los empleados la miraban con una mezcla de miedo y expectación, sin saber si ellos serían los siguientes. Ana se paró en el centro de la sala y habló con voz clara. Sé que ha sido una mañana difícil. Los cambios han sido drásticos, pero necesarios para la supervivencia de esta empresa. Hizo una pausa, mirando a los ingenieros y arquitectos veteranos a los ojos. A partir de hoy, se acabó la política de la apariencia. Volvemos a la arquitectura. Volvemos a la ingeniería. El proyecto del hotel se reanuda con el diseño original de jardines verticales. Necesito que todos revisen los planos técnicos para las 2 de la tarde. Hubo un momento de silencio, y luego, tímidamente al principio, alguien asintió, luego otro.
Se escuchó el suspiro colectivo de alivio de un equipo que finalmente recuperaba a un líder que hablaba su mismo idioma. Anna no ocupó el despacho moderno y pretencioso que había usado Christoph. En su lugar, ordenó que lo vaciaran y lo convirtieran en una sala de reuniones para los equipos. Ella eligió instalarse en el antiguo despacho de su padre, una habitación que había sido usada como almacén durante el reinado de Ewa. Pasó el resto de la tarde sacando cajas viejas, limpiando el polvo de la mesa de dibujo de madera maciza y abriendo las persianas para dejar entrar la luz natural. Al colocar sus propios lápices y el viejo reloj de mesa de su padre en su lugar, sintió que el edificio volvía a respirar. No se sentó en la silla de cuero para descansar. Se arremangó la camisa, encendió la lámpara de arquitecto y comenzó a trabajar en los cálculos de carga para el jardín vertical, haciendo lo que mejor sabía hacer, pero esta vez bajo sus propias reglas y con su nombre en la puerta. Las semanas que siguieron a la purga ejecutiva se caracterizaron por un cambio atmosférico radical en la oficina, un tránsito del ruido caótico al silencio productivo. El aire, antes saturado de perfumes dulzones y gritos de falsa euforia, ahora olía a café recién hecho y a planos impresos, recuperando la esencia sensorial que el padre de Anna había amado. Los empleados, que al principio caminaban con pies de plomo temiendo una dictadura vengativa, pronto descubrieron que el liderazgo de Anna no se basaba en el miedo, sino en la competencia extrema. No había reuniones interminables para inflar egos ni cambios de rumbo caprichosos a media tarde. Había instrucciones claras, plazos realistas y, por primera vez en años, un respeto genuino por el oficio. Anna no se encerraba en su despacho a jugar a ser ejecutiva. Bajaba a las mesas de dibujo, corregía ángulos con un lápiz en la mano y escuchaba a los ingenieros. La moral del equipo, que había estado por los suelos, comenzó a reconstruirse ladrillo a ladrillo, cimentada en la seguridad de que el capitán del barco sabía exactamente hacia dónde navegaba. La restauración del proyecto del hotel fue el símbolo tangible de esta nueva era. Anna reunió al equipo original y juntos desmantelaron las aberraciones estéticas que Ewa había impuesto. Fue una tarea ardua, casi arqueológica, eliminar las especificaciones de materiales lujosos pero inútiles y reintroducir los sistemas biológicos del jardín vertical. Cuando Anna presentó los nuevos cálculos de eficiencia energética a los ingenieros estructurales, hubo un momento de silencio reverencial en la sala. Los números encajaban a la perfección, demostrando que la belleza del edificio no era un adorno, sino una consecuencia de su diseño inteligente. Ver cómo los planos volvían a tener sentido lógico fue una victoria moral para todos. Los contratistas, que antes llamaban para quejarse, ahora llamaban para colaborar, aliviados de tratar con alguien que entendía la diferencia entre una viga de carga y una columna decorativa. El edificio comenzaba a crecer de nuevo, no como un monumento a la vanidad, sino como una estructura viva y funcional. Mientras la empresa sanaba, las noticias sobre el destino de los expulsados llegaban a través del inevitable rumor urbano, confirmando las predicciones de Anna. Christoph fue el primero en caer públicamente. Sin el paraguas de la empresa y con su reputación financiera hecha trizas tras la venta forzada de sus acciones para cubrir deudas, se convirtió en un paria en los círculos empresariales que antes lo adulaban. Se supo que tuvo que vender su ático de lujo y su coche deportivo en una subasta rápida para mantener a raya a sus acreedores personales. Anna escuchó, sin alegría pero sin pena, cómo el hombre que la había llamado asistente intentaba desesperadamente conseguir trabajo en firmas rivales, solo para encontrar puertas cerradas. Su marca personal de visionario no valía nada sin el talento técnico que la respaldara, y el mercado, cruel pero justo, lo escupió rápidamente al descubrir que era un emperador desnudo. La situación de Marek y Ewa fue aún más doméstica y patética. Una implosión a cámara lenta de un estilo de vida insostenible. Al perder sus salarios y los bonos que ya habían gastado mentalmente, la compra de la casa de sus sueños colapsó antes de llegar a la notaría. Perdieron el depósito considerable que habían adelantado, dinero que probablemente habían pedido prestado, y se vieron obligados a regresar a un apartamento de alquiler mucho más modesto, lejos de las zonas de moda. Los ecos de sus peleas conyugales llegaban a oídos de conocidos comunes. Ewa culpaba a Marek por no haber protegido su puesto, y Marek culpaba a Ewa por haber provocado a Anna. La pareja dorada,
que parecía tan unida cuando todo era champán y fiestas, se estaba devorando mutuamente ante la primera señal de escasez real. Su amor, cimentado en el estatus y el consumo compartido, no tenía estructura para soportar el peso de la realidad económica. Hubo un intento de acercamiento por parte de Marek, un episodio triste que ocurrió un mes después del despido. Ana estaba revisando unos contratos en la recepción cuando vio a su hermano al otro lado de las puertas de cristal, intentando convencer al nuevo guardia de seguridad para que lo dejara pasar. No llevaba sus trajes italianos habituales, sino una camisa arrugada y una expresión de desesperación cansada. Ana le indicó al guardia con un gesto sutil que no abriera la puerta. Marek la vio a través del vidrio y pegó la mano a la superficie transparente, gesticulando, pidiendo hablar, probablemente para pedir dinero o un préstamo familiar, para salir del bache. Ana lo miró por un largo momento, sintiendo una punzada de dolor antiguo, pero se mantuvo firme. Sabía que abrir esa puerta no sería ayudarlo, sería habilitarlo de nuevo. Se dio la vuelta y regresó a su despacho, dejando a su hermano fuera, aprendiendo por primera vez en su vida que las acciones tienen consecuencias irreversibles. La prueba de fuego con los inversores extranjeros llegó cuando Ana tuvo que explicar oficialmente el cambio de dirección y el rediseño del proyecto. Había un temor real de que retiraran los fondos al ver la salida del equipo creativo anterior. Ana entró a la reunión sola, sin el séquito de aduladores que solía acompañar a Krzysztof. No usó palabras de moda ni promesas vacías, simplemente desplegó los planos técnicos y las proyecciones de ahorro a largo plazo que el diseño ecológico garantizaba. Les habló de la sostenibilidad no como una moda, sino como una rentabilidad. Al principio, los inversores se mostraron escépticos, extrañando el espectáculo de luces y colores de EWA, pero a medida que Ana hablaba con la autoridad tranquila de quien conoce cada tornillo de su obra, sus rostros cambiaron. Se dieron cuenta de que habían estado comprando humo y que ahora, por primera vez, estaban invirtiendo en hormigón y futuro. Al final de la sesión, no solo ratificaron su inversión, sino que aumentaron el presupuesto para las tecnologías verdes. EWA intentó una última jugada desesperada para salvar su imagen pública. Comenzó a publicar en redes sociales historias vagas sobre dejar entornos tóxicos y la envidia de las personas grises, intentando pintarse como una víctima del celo profesional de Ana. Sin embargo, el mundo digital es voluble y cruel. Sin el respaldo de la prestigiosa firma y sin proyectos reales que mostrar, sus seguidores comenzaron a perder interés. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Ana, que ni siquiera tenía redes sociales personales, se enteró de esto porque una de las becarias le comentó que EWA estaba intentando vender su ropa de diseñador y el famoso reloj Cartier en una plataforma de segunda mano. La imagen de ese reloj, fotografiado con mala luz sobre una colcha arrugada, fue el epitafio final de la rivalidad. El objeto que había simbolizado el robo de su talento ahora se vendía al mejor postor para pagar facturas de luz. Mientras tanto, la oficina física también sufría una desintoxicación. Ana ordenó retirar los cuadros de arte moderno abstracto y pretencioso que Krzysztof había comprado con dinero de la empresa y volvió a colgar los bocetos originales a mano alzada de su padre. Recuperó la biblioteca técnica que habían relegado al sótano, llenando las estanterías de libros de consulta útiles. El espacio dejó de parecer un vestíbulo de hotel frío y volvió a parecer un taller de artesanos. Ana se sentía cómoda allí, trabajando hasta tarde, pero ya no como una mártir que se sacrifica, sino como una propietaria que cuida su casa. A menudo, se quedaba mirando la ciudad desde su ventana, con una taza de té caliente, sintiendo una soledad que no era vacía, sino plena. Ya no había fantasmas en los pasillos, solo el eco de su propio trabajo. El momento de mayor validación personal para Ana no ocurrió en una gran reunión, sino en una visita de obra bajo la lluvia. Estaba parada en el barro, con casco y botas de seguridad, discutiendo un problema de drenaje con el capataz, un hombre rudo que había trabajado con su padre décadas atrás. Él la escuchó atentamente, asintió ante su solución y luego le sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. «Tienes el ojo de tu viejo, Ana. Él estaría orgulloso de ver que sacaste a los payasos del circo», le dijo dándole una palmada en el hombro. Ese comentario, simple y directo, valió más para ella que cualquier premio de arquitectura.
Sintió que el círculo se cerraba. Había recuperado el respeto de la gente que realmente construía las cosas, la gente que importaba. A medida que el edificio del hotel se acercaba a su finalización, la figura de Anna se consolidaba como una fuerza inamovible en la industria local. Ya no era la hermana de Marek o la asistente técnica, era la arquitecta principal, la dueña, la mujer que había rescatado un proyecto millonario del desastre. Su transformación física también fue notable. Aunque seguía vistiendo de manera sobria, su postura había cambiado. Caminaba erguida, ocupaba su espacio sin pedir disculpas. La tensión crónica en sus hombros había desaparecido. Había perdido a su familia biológica en el proceso, una herida que cicatrizaría pero que siempre dejaría marca, pero había ganado algo mucho más valioso, su propia identidad. Se dio cuenta de que la familia no es solo sangre, sino lealtad y valores compartidos, y bajo esa definición, estaba construyendo una nueva familia con su equipo. La inauguración del complejo hotelero llegó 6 meses después, en una tarde de primavera que parecía bendecida por la luz dorada del sol costero. A diferencia de las fiestas estridentes que organizaba Ewa, llenas de celebridades de alquiler y música ensordecedora, Anna optó por un evento sobrio, centrado en la arquitectura y el entorno. No hubo alfombra roja ni fotógrafos de prensa rosa acosando a los invitados. Hubo críticos de arquitectura, ecologistas y la comunidad local, caminando asombrados por los pasillos donde el aire era fresco y puro, gracias al sistema de filtrado natural de las plantas. El jardín vertical, que Ewa había despreciado como sucio, era ahora la joya de la corona, una pared viva que respiraba y cambiaba de color con la luz, demostrando que la tecnología y la naturaleza podían coexistir. Anna observaba desde un segundo piso, con una copa de agua en la mano, escuchando no los aplausos forzados, sino el murmullo genuino de la gente que se sentía acogida por el espacio, validando su lucha silenciosa por la calidad sobre la apariencia. Durante el evento, Anna se mantuvo fiel a su esencia, evitando el centro del escenario siempre que fuera posible. Mientras los inversores daban discursos elogiando la visión renovada de la firma, ella prefería hablar con el jefe de jardinería sobre el sistema de riego o con los camareros para asegurarse de que la circulación en la cocina funcionara bien. Esa era su manera de celebrar, verificar la funcionalidad. En un momento dado, un periodista especializado la encontró en un rincón tranquilo y le preguntó qué sentía al haber revolucionado la empresa en tan poco tiempo. Anna sonrió levemente, tocó el reloj de su padre en su muñeca y respondió con sencillez: «No he revolucionado nada. Solo he quitado el polvo y el ruido que impedían ver lo que siempre estuvo ahí. La buena arquitectura, como la buena vida, no necesita gritar para ser notada». Esa frase se convertiría en el titular del artículo al día siguiente, definiendo su nuevo estilo de liderazgo ante el mundo. A pesar de su éxito, los ecos de su antigua vida familiar no desaparecieron del todo, pero se convirtieron en un ruido de fondo lejano e inofensivo. Anna se enteró por terceros de que Marek y Ewa se habían separado definitivamente. La falta de dinero había erosionado el poco afecto real que se tenían. Se decía que Ewa trabajaba ahora en una boutique de ropa en un centro comercial, intentando vender a clientes que no la reconocían, mientras que Marek había vuelto a vivir con unos parientes lejanos en el campo, lejos de los lujos urbanos que tanto anhelaba. Al escuchar estas noticias, Anna buscó dentro de sí misma algún rastro de satisfacción vengativa o de dolor, pero no encontró ninguno. Solo halló una indiferencia tranquila, la misma que se siente por un programa de televisión antiguo que ya no interesa. Se dio cuenta de que el odio requiere una energía que ella ya no estaba dispuesta a gastar en ellos. Su castigo era su propia irrelevancia, y eso era suficiente. La estabilidad financiera de la empresa, bajo la supervisión estricta de Anna y el señor Jakub, se consolidó rápidamente. Las deudas tóxicas que Krzysztof había acumulado fueron saldadas una por una, y por primera vez en años, el balance anual cerró en números negros reales, sin trucos contables. Ese documento financiero, impreso en papel blanco y limpio, era para Anna más hermoso que cualquier obra de arte. Representaba la libertad. Significaba que nadie podía volver a comprarla, que nadie podía obligarla a traicionar sus principios por necesidad. La seguridad económica le dio una paz mental que nunca había conocido. Ya no había miedo a perder el techo sobre su cabeza, ni ansiedad por el futuro. Podía concentrarse puramente en crear,
sabiendo que los cimientos bajo sus pies, tanto los de hormigón como los financieros, eran sólidos como la roca. En la oficina, Ana comenzó a asumir un rol que nunca imaginó, el de mentora. Recordando su propia soledad y la falta de apoyo cuando era joven, se aseguró de identificar a los talentos silenciosos, a los delineantes tímidos y a las ingenieras que, como ella, preferían trabajar a hablar. Una tarde, vio a una becaria joven siendo interrumpida bruscamente por un contratista veterano. Ana intervino de inmediato, no con gritos, sino con una autoridad calmada, pidiendo al contratista que escuchara la propuesta técnica de la chica. Cuando la joven, temblando ligeramente, explicó su idea y resultó ser la correcta, Ana vio en sus ojos el brillo de la confianza naciendo. En ese momento, Ana sintió que cerraba un ciclo kármico. Estaba siendo para esa chica la persona que ella desesperadamente necesitó y nunca tuvo. Estaba construyendo no solo edificios, sino personas, asegurándose de que la cultura del atropello y la vanidad no volviera a echar raíces en su empresa. Con el paso de los meses, el despacho de su padre dejó de sentirse como un museo y pasó a ser verdaderamente suyo. Cambió la disposición de los muebles para aprovechar mejor la luz, pero mantuvo los viejos estantes de roble y el olor a libros antiguos. A veces, en las tardes tranquilas, se quedaba mirando la silla vacía donde solía sentarse su padre y sentía una conversación silenciosa con él. Ya no había dolor en el recuerdo, solo gratitud. Entendió que su padre no le había dejado una carga, sino una oportunidad disfrazada de prueba. Él sabía que ella tenía la fuerza, pero necesitaba encontrarla por sí misma. Necesitaba ser empujada al límite para romper el cascarón de sumisión que la rodeaba. Ana le agradeció en silencio haber confiado en ella lo suficiente como para dejarle el arma secreta de las acciones, esperando pacientemente a que ella estuviera lista para empuñarla. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad hacia una reunión, Ana vio en el escaparate de una casa de empeños un reloj muy similar al Cartier que Ewa solía ostentar con tanto orgullo. Estaba allí, frío y estático sobre un cojín de terciopelo, con una etiqueta de precio rebajada. La imagen le provocó una reflexión profunda sobre el valor de las cosas. Ese objeto, por el que su familia había sacrificado su dignidad y su ética, ahora era solo metal usado esperando comprador. Ana miró instintivamente su propia muñeca, donde la correa de cuero viejo del reloj de su padre estaba empezando a desgastarse un poco más. No lo cambiaría por nada. Ese cuero había absorbido el sudor de su padre trabajando, y ahora el suyo. Tenía historia, tenía vida. Comprendió que el verdadero lujo no es lo que brilla hacia afuera, sino lo que tiene significado hacia adentro. Siguió caminando, dejando el oro atrás, sin sentir la más mínima tentación. Hubo un último intento de contacto por parte de Marek, una carta manuscrita que llegó a la recepción de la empresa marcada como personal y confidencial. La recepcionista se la entregó a Ana con cautela. Ana reconoció la caligrafía de su hermano inmediatamente. Se sentó en su escritorio y sostuvo el sobre cerrado durante un largo minuto, sopesando su contenido. Sabía lo que diría: disculpas a medias, justificaciones, invocaciones a la memoria de mamá y, finalmente, una petición de ayuda. Ana no la abrió. Con un movimiento tranquilo y decidido, dejó caer el sobre en la trituradora de papel y observó cómo las palabras no leídas se convertían en tiras ilegibles de confeti blanco. No era crueldad, era higiene emocional. Había aprendido que hay puertas que, una vez cerradas para protegerse, no deben volver a abrirse, porque el aire que entra de fuera está viciado. El final de esta etapa llegó un viernes al atardecer, cuando la oficina ya estaba casi vacía. Ana se quedó sola, terminando unos bocetos para un nuevo centro cultural. La luz del sol poniente entraba por el gran ventanal, bañando la habitación en tonos naranjas y violetas, haciendo que las partículas de polvo bailaran en el aire como oro en suspensión. Se levantó de su mesa y se acercó al cristal, mirando la ciudad que se extendía a sus pies, una ciudad que ahora tenía una silueta modificada por su propio trabajo. Se sentía cansada, un cansancio físico agradable, del tipo que viene después de un día de trabajo honesto y productivo. No había soledad en esa habitación, había plenitud. Se sentía acompañada por sus logros, por su integridad intacta y por la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. En esa última imagen, Ana apoyó la frente contra el vidrio frío
observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Levantó la mano izquierda para ajustar una horquilla de su pelo, y la luz del atardecer iluminó la esfera del viejo reloj de su padre. Las agujas seguían marcando el tiempo con precisión implacable. Tic-tac, tic-tac, un latido mecánico que se sincronizaba con el suyo propio. Ana sonrió, una sonrisa pequeña y privada, destinada solo para ella misma. Había aprendido la lección más importante de todas. El ruido puede ganar la atención momentánea, pero el silencio y la constancia ganan la guerra. Mientras Ewa y Marek se habían desvanecido en la oscuridad de su propia superficialidad, ella permanecía allí, de pie y firme. La verdadera fuerza, pensó mientras el sol terminaba de ocultarse, no hace ruido al entrar. Simplemente se dedica a construir cimientos que ninguna tormenta puede derribar.